no es cierto. Entonces, el tema de la mujer es el sexo débil o fuerte. Bien, entonces para eso vamos a leer Génesis 29, 31. Y en el versículo 31 dice: y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Ajá. Entonces, comenzamos desde el punto de que la esterilidad de Raquel. Yo no voy a entrar en esta mañana a controversias si Raquel era mejor que Lea o si Lea era mejor que Raquel. De ninguna manera. Cada una de ellas tuvo sus virtudes, tuvo sus cualidades. Y hay algunos que defienden tanto a Raquel, que dicen que Raquel era la mujer pues que Jacob merecía y que Lea pues se le metió a la fuerza. Pero cuando vamos a hacer un examen y cuando vamos a hacer una revisión exhaustiva, nos damos cuenta que Lea era una gran mujer. Y era una tan gran mujer que Dios le permitió ser la madre de 6 de los hijos de Jacob, específicamente. Entonces, no vamos a entrar en detalles si Lea era mejor que Raquel, solamente vamos a hablar, en esta mañana vamos a entrar a ver a Raquel, específicamente su vida. Entonces, Raquel era estéril y la esterilidad en el pueblo de Israel era considerado una maldición. El que las mujeres tuvieran cantidad de hijos y de hijas era considerado una bendición. Entonces dice nuestro versículo 31, vio Jehová que Lea era menospreciada. Eso es la historia, ya la sabemos. Jacob, por quien trabajó 7 años, fue por Raquel. Pero la costumbre era: no te puedo dar a la menor si primero no trabajas por la mayor. Entonces Jacob trabajó por la mayor y por la menor. Entonces él tuvo que trabajar 14 años, pero definitivamente su corazón no estaba prendido por Lea, sino estaba prendido por Raquel. Ajá. Entonces, viendo Dios que Lea era menospreciada, era tenida en menos, no era tan amada, Dios le dio hijos, pero Raquel era estéril. Entonces, la esterilidad de Raquel, hermanos, era considerada una maldición. Y entonces, ¿pueden imaginarse ustedes a una mujer estéril? Y sobre todo viendo a su hermana que tenía hijos a grandes cantidades. Imagínense ustedes. Es como si tú en estos momentos tú estuvieras en una condición económica terrible y de repente ves a tu hermano o tu familiar que tiene grandes bendiciones, muchas bendiciones, y tú tienes lo mínimo o casi no tienes nada. ¿Cómo se sentiría la persona que no tiene nada y ve a su familiar que sin embargo hasta derrocha, se pasea de más y tú no tienes ni para el alimento de ese día? Es terrible, ¿no? Pues esa es la condición de Raquel con Lea, esa era la comparación. Raquel no tenía nada, 0 hijos, y Lea empezó a tener hijos. Y vamos a ver, dice el versículo 32, y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén. Ese fue su primer hijo, porque dijo: ha mirado Jehová mi aflicción. Su primer hijo. Y luego, en el versículo 33, concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este, y llamó su nombre Simeón. Llevamos 2 hijos. Y luego en el versículo 34, concibió otra vez. Estaba siendo grandemente bendecida. Concibió otra vez. Y dijo: ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos, por lo tanto llamó su nombre Leví. Lleva 3 contra 0, 3-0, ¿verdad? Entonces, viene en el versículo 35, concibió otra vez. Eso ya era una goliza tremenda, ¿no? En el fútbol. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá y dejó de dar a luz. Pero aquí vamos viendo que Lea era tremendamente bendecida.
Y entonces en el capítulo 30 pasó un cierto espacio de tiempo y en el capítulo 30 inicia diciendo, viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, ¿qué empezó a pasar con Raquel? Empezó a tener envidia. Y es lo que pasa con muchos cristianos. Empezamos a tener envidia cuando otros empiezan a prosperar y yo no empiezo a prosperar. Y empiezas a hacerte la pregunta más común en la vida cristiana: ¿por qué esos sí progresan y yo no progreso? Ajá. La respuesta es porque ellos tienen prospera y tú no tienes prospera. Ajá. Entonces, viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y le decía a Jacob, dame hijos o si no, me muero. Entonces viene la reacción de Raquel y la primera reacción es: Dios no está oyendo mi oración. Tuvo envidia de su hermana por su prosperidad. La segunda reacción es que tuvo una fuerte depresión. Cuando tú no estás alcanzando tus metas, cuando Dios tú crees que no te está dando lo que tú le estás pidiendo y que Dios no te está dando lo que tú te mereces, viene una depresión a la vida de toda persona, específicamente de las mujeres. En las mujeres viene una depresión y la depresión llegó a la vida de Raquel y dijo, dame hijos o si no, me muero. Eso es equivalente a una depresión, a una desesperación e incluso llegó a tener deseos suicidas. Ojalá en esta mañana entre las mujeres que están acá no haya deseos suicidas por alguna cosa que tú le has pedido a Dios y que Dios no te ha concedido. Pero no debe de haber depresión ni debe de haber desesperación, mucho menos deseos suicidas. Y los deseos suicidas llegan cuando viene un pensamiento a nuestra mente y tú lo empiezas a tomar como verdadero y dejas que se vaya acumulando en tu mente y lo estás consintiendo y ahí estás con ese pensamiento. Ese pensamiento, haciéndose una fortaleza en la mente, lleva a hacer grandes locuras. Por eso nosotros no debemos dar oportunidad a que la depresión llegue a nuestras vidas, la desesperación, los deseos suicidas. Además, dice el versículo 32, Jacob se enojó contra Raquel, pero Raquel ya estaba enojada contra él. Entonces, Raquel tuvo enojo y empezó a reclamar con mucha amargura, dame hijos o me muero. Y Jacob le responde, yo no soy Dios, yo no te impido el fruto de tu vientre, yo no te impido que tú tengas hijos. Y entonces ella empezó a entrar en una depresión y en unos deseos suicidas. Y entonces cuando ella vio que no podía tener hijos, entró en una depresión tan fuerte. Y se acostumbraba en aquellos tiempos que si tú no podías tener hijos y tenías una criada, una sierva, bueno, la criada o la sierva se tomaba como tuya. Entonces, por lo tanto, los hijos que pudieran tener tus siervos eran tuyos. Entonces, lo que hace en el versículo 3, dijo, bueno, no puedo tener hijos, te doy a mi sierva Bila y llégate a ella, o sea, ten relaciones con ella y dará a luz sobre mis rodillas. Y yo también tendré hijos de ella. Entonces, le da a Bila y Bila empieza a tener hijos. Y el primer hijo que le da, le puso por nombre Dan. Es el quinto hijo de Jacob. Y además le dio otro hijo y le puso por nombre, otro hijo a Jacob y le puso por nombre Nectalí. Y allí va un poquito como consolándose de la falta de hijos. Dan significa, oyó un poco Dios y me dio un hijo. Eso significa Dan. O sea, Dios ya me está escuchando, pero un poquito. Y Nectalí significa, dice el versículo 7, versículo 8, con luchas de Dios he contendido con mi hermana y he vencido, y llamó su nombre Nectalí. Es decir, siguió luchando en oración y ya estaba empezando a vencer. O sea, llevamos 6 hijos ahí. Y Lea, cuando vio que Raquel le había dado a su sierva, dijo, pues yo no me voy a quedar atrás, yo también tengo una sierva. Y su sierva se llamaba Silpa. Y entonces le da a Jacob, le da a Silpa en el versículo 10, y Silpa, sierva de Lea, dio a luz a un hijo a Jacob. Y dijo Lea, vino la aventura y llamó su nombre Gad.
Y después volvió a concebir su criada otra vez y le puso por nombre Aser. Y llevamos ahí ya una cantidad de hijos. Llevamos 8 hijos. 4 de Lea, 4 de las 2 concubinas. Y entonces vamos a ver qué sigue pasando. En ese momento Dios abre nuevamente la matriz de Lea para que conciba. Y entonces concibe a este niño que le pusieron por nombre Isaacar, 9. Y luego a Zabulón, 10. Y por último Dios le regala una hija, Dina. Fíjate qué gran cantidad de hijos. ¿Y Raquel cuántas lleva? Llevamos 8-2, considerando los de su criada. Imagínate, 8 contra 2. ¿De qué empezaríamos ahí? Pues ya no hay manera de rescatarlo, ¿no? Ya no hay manera de salvar este partido, ya no hay manera de ganar. Pero vamos a ver qué pasa. En el versículo vamos a ver más adelantito, versículo 22. Se acordó Dios de Raquel. Después de que ya tuvo 10 hijos Jacob, se viene acordando Dios de Raquel. Y vamos a ver, se acordó Dios de Raquel y la oyó Dios y le concedió hijos. Entonces, esta palabra se acordó Dios, no la vayamos a tomar como que Dios no le había escuchado. No, Dios ya la había escuchado, pero no le había respondido en el momento propicio. Este era el momento justo. Entonces, se acuerda Dios de Raquel y la oye. Y esa palabra, la oyó Dios, no quiere decir que no la había escuchado. Sí la había escuchado, pero ahora específicamente escuchó su petición como ella lo estaba pidiendo y le respondió como ella estaba deseando. Entonces, se acordó Dios de Raquel y la oyó Dios y le concedió hijos. Y concibió y dio a luz un hijo. Entonces, hermanos, para que Dios se acuerde de tu petición, las mujeres, ustedes deben de perseverar en la oración. Ustedes deben de estar perseverando en la búsqueda de Dios constantemente. De hecho, las personas que más constancia tienen en este mundo son las mujeres. Las mujeres son más constantes en lo que hacen que los varones. Ajá. En términos generales, va a haber algunas mujeres que no son tan constantes, pero en términos generales las mujeres son más constantes, terminan lo que empiezan. Ajá. Y están iniciando más cosas, son más creativas. Entonces, ustedes tienen que perseverar en la oración y tienen que seguir siendo constantes para que su oración sea escuchada. Si ustedes han estado pidiendo algo a Dios, no dejen de ser constantes. La falta de constancia en la oración corta las bendiciones. Si tú oras un día, mujer, y de repente pones tu petición delante de Dios ese día, pero te confías que ya lo pusiste en Dios y no sigues insistiendo en oración, persistiendo y teniendo constancia en esa petición, tu oración va a tardar en ser respondida. Pero cuando aprendes la constancia te va a acelerar la respuesta de Dios. La constancia te va a dar la bendición de Dios. Por eso ustedes tienen que continuar siendo constantes en oración. Hoy en día necesitamos más madres orando por sus hijos. ¿Tú oras por tus hijos todos los días? Aún por ese hijo que está descarrilado, por ese hijo que anda de necio, por ese hijo que anda desobediente, no solamente debes de orar un día, no, sino todos los días de tu vida. Todos. Ajá. Entonces allí es donde se ve la constancia. Necesitamos más madres que oren por sus hijos constantemente. No te canses de orar por tus hijos, por tu hija. Pero también necesitamos esposas que sigan orando por sus esposos. Así que esposas, no dejen de orar por sus esposos. Porque parte de lo que nosotros hacemos tiene que ver con la oración de ustedes.
Entonces necesitan seguir continuando orando por sus esposos. Realmente yo me he puesto a pensar, ¿qué haríamos sin las oraciones de ustedes? Porque ustedes son las que nos sostienen y sostienen nuestras casas. Ustedes, las mujeres, sus oraciones son las que nos sostienen. No estoy diciendo que los varones no oremos. Y tampoco estoy diciendo que los varones pues no sirvan para mucho. Lo que estoy diciendo es que prácticamente las mujeres han tomado la responsabilidad en la casa, en lo espiritual. Hoy la casa se sostiene por la espiritualidad y por la oración de las mujeres. Esa es la grande realidad. Entonces, mujeres, ustedes no pueden dejar de orar por sus hijos ni por sus esposos, porque no sabemos qué haríamos sin sus oraciones. Sus oraciones sostienen nuestra casa espiritual. Tienen que creerlo en esta mañana. Sus oraciones sostienen nuestra casa espiritual, pero no solamente lo espiritual, incluso hasta la material. Las bendiciones que nosotros como varones llegamos a obtener en el trabajo, en donde nos movemos, tiene que ver mucho con sus oraciones de ustedes. El día que ustedes dejan de orar por sus esposos y por sus hijos, ustedes se van a dar cuenta que en su casa empieza a haber una decadencia. Empieza a faltar algo. Ustedes se van a dar cuenta que cuando en la casa la mamá empieza a faltar, cada quien hace lo que se le pega a su gana. Cada quien hace lo que se le ocurre. Porque si la mamá no está, no hay orden en casa. ¿Sí han visto sus casas cuando ustedes no están? ¿Qué están esperando el hijo y el papá? Que llegue la mamá a levantar el tiradero. O sea, que mientras ustedes no estén, créanmelo, hay desorden. Porque ahora sí que ustedes han venido a poner orden. Si ustedes no están orando en casa, ustedes no están trabajando en casa, hay desorden y hay ruina. Las familias andan desorientadas hoy día porque muchas mujeres se han cansado de hacer lo que les toca en casa, de orar y de poner orden. Entonces, mujeres, no se me vayan a cansar de hacer esa parte. Esa es responsabilidad de nosotros en la mayor parte. Pero muchos de hombres hoy en día no han entendido su responsabilidad. Y ustedes tienen que tomar esa parte. Entonces, en casa con las mujeres hay limpieza y hay orden. Necesitamos más madres orando por hijos necios. ¿Sí tenemos hijos necios? ¿O puros obedientes? Claro que hay hijos necios y desobedientes también. Necesitamos más madres orando por esos hijos necios. Y necesitamos más madres orando por esposos duros y crueles a veces, que no reconocen lo que tú haces en casa. Y a veces tratan a las mujeres con crueldad, con tanta dureza, cuando las mujeres debieran de ser tratadas como coherederas de la gracia. Deben de ser tratadas con gran amor. Entonces, ustedes necesitan seguir orando. Tal vez para eso, mujeres, ustedes han llegado hasta aquí con sus familias. Mi casa no va muy bien, que digamos. La respuesta a esa pregunta que tú te has hecho muchas veces es: para eso has llegado hasta aquí. Para que de alguna manera tu oración y tu vida bendiga a todos estos que no tienen dirección, y les ayudes y los fortalezcas para seguir adelante. Entonces, para eso han llegado hasta aquí. Para orar por su familia, para orar por sus esposos, para orar por sus hijos, para bendecirlos con su vida de oración y con su vida en general. Entonces, la petición es: mujeres, por favor, no desmayen. Nuestras casas se derrumbarían sin ustedes. Ustedes no tienen opción. No desmayen, no dejen de hacer su parte, no dejen de cumplir el propósito de Dios en sus vidas, aunque no vean avance. Aunque ustedes no vean que sus hijos corrigen sus vidas y regresan, aunque no les pidan perdón a esos hijos desobedientes, ustedes no dejen de cumplir su parte. Aunque no vean avance con el esposo, aunque no vean avance con el hijo, con las hijas, ustedes no dejen de hacer su parte.
No tienen que desesperarse, no tienen que desmayar, tienen que seguir haciendo lo que tienen que hacer sin desmayar. Sigan orando, sigan teniendo fe, porque ustedes hacen la diferencia. Esa es la gran realidad. Entonces, hermanos, ustedes tienen que seguir hacia adelante. Entonces dice el versículo 23, que Raquel concibió y dio a luz un hijo y dijo: Dios ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre José, diciendo: añádame Jehová otro hijo. Ella era una mujer de constancia, iba a seguir orando por otro hijo. Esa era una mujer que iba a seguir metiendo orden en su casa. Esa era una mujer que iba a seguir orando por otro hijo. Esa era una mujer de fe, como ustedes también. Ustedes deben de seguir orando aunque no vean gran avance o vieron poco avance. Sigan orando. Ajá. Entonces, hermanos, allí vemos la fe de Raquel que dice: Jehová me va a añadir otro hijo. Y ustedes tal vez no vean gran avance en sus casas, pero ustedes tienen que seguir creyendo: Dios me va a responder. Ajá. Y de repente ves que tu hijo más se está metiendo en las drogas y en la desobediencia. No importa, tú tienes que seguir parado ahí firmemente diciendo: Dios me va a responder con fe. Por eso ustedes tienen que seguir adelante. Entonces Raquel, que le creyó al Dios que le cumplió, ya le dio un hijo, le dio a José, pero estaba confiando: Dios me va a dar otro. Y tuvo a otro hijo, a Benjamín. Y con ese hijo, cuando lo dio a luz, murió. Pasó un cierto tiempo después, pero Dios le dio otro hijo. Entonces Dios le concedió el tener un hijo y tuvo dos. Entonces esa palabra conceder significa que Dios cumplió su propósito en ella. Y esa palabra que Dios te va a conceder las peticiones de tu corazón significa que Dios va a terminar cumpliendo su propósito en tu vida. Ajá. Porque Dios se ha acordado de ti y de tu familia para bendecirlos. Realmente agradecemos a todas las mujeres, a todas las que son mamás, porque ustedes hacen la diferencia. Les agradecemos que sigan orando por sus hijos, por su familia, por sus esposos. Y también les pedimos que no desmayen. Así que sigan adelante. Aunque a veces la situación se pone difícil, sin ustedes se pondría peor. Ustedes no tienen derecho, no tienen opción para tirar la toalla y decir: ya no puedo. Realmente yo quiero decirles que la familia depende en gran parte de ustedes. Y si hasta ahorita sus familias han sido bendecidas, también tenemos que reconocer que ha sido en gran parte por ustedes. Así que les agradecemos su esfuerzo, les agradecemos su trabajo, les agradecemos y les decimos que les amamos y que estamos contentos de contar con mujeres que sean constantes en oración, mujeres que interceden por sus familias. Amén. Así que, mujeres, siéntanse útiles y partes del propósito de Dios. Ustedes tienen mucho que ver en el propósito de Dios para sus familias. Así que vamos a darle un fuerte aplauso a nuestras mujeres. Y en esta mañana